Muy bien chicos, vámonos con ánimo. Esta es su última clase de semiótica en línea y vamos a ver el último método. El último método precisamente suena contrario, pero es el método del papá de la semiótica. Estoy hablando nada menos de Charles Sanders Peirce, que ya se los había mencionado en las primeras clases. Él es el papá de la semiótica y curiosamente para mí en lo personal es el método más complicado. Es por eso que lo dejas del último. Su método se conoce como la ley triádica de Peirce. Entonces es como un poquito complicado. Suena algo así como, no sé, espiritual, metafísico, religioso, mágico, musical. Porque vamos a hacerlo 3 veces 3, ¿no? Algo así como bien Charmant, bien hechiceras. ¿No? Por el poder de 3 veces 3, ¿no? Vamos a hacer 3 triadas. Cha, cha, cha. ¿No? Pero bueno, empecemos. Primero déjenme decirles quién fue Peirce. Peirce es, Charles Sanders Peirce es un filósofo lógico y sobre todo científico. O sea, hizo un gran aporte a las ciencias sociales, ¿no? Que fue la creación de la semiótica. Sin embargo, él era químico, ¿no? Eh, bueno, más que químico, era astrónomo y matemático y empezó a trabajar en la Universidad de Harvard, porque él nace donde se encuentra la universidad, en Massachusetts. Entonces, él daba clases de astronomía y matemáticas. Entonces, de cierta manera, después cambió y se interesó mucho por la literatura. Entre la literatura, eh, se movió hacia los preceptos de la imagen y terminó haciendo semiótica, ¿no? Él nace en 1839 y muere en 1914, es decir, es de los investigadores, ¿no? Más antiguos que hemos visto. Curiosamente yo empecé como por los más recientes, que fue Kristeva, que fue Greimas, hasta los más antiguos, que fue Ogden y Richards, y ahorita es el método de Peirce. Bueno, empecemos. Peirce nos da 3 triadas, ¿no? Que nosotros tenemos que analizar e identificar. La primera triada y la que más nos interesa es esta. ¿Por qué? Porque esta es nuestra base. En esta base nosotros vamos a identificar primero cuál es el cualisigno, es decir, los signos que representan cualidades: gordo, chaparro, enano, eh, feo, bonito, guapo. Vamos a identificar todos los signos que sean cualidades: caliente, frío, etc. Después nos vamos con sin signo. El sin signo es aquel que representa realidades físicas. ¿Cómo que realidades físicas? ¿No? Es cuando te estoy indicando un entorno amplio, cerca, lejos, ¿no? Ahora sí nos regresamos a esas formas de pensamiento de Plaza Sésamo. Cerca, lejos, ¿no? Ese es el sinciclo. Nos da realidades físicas. Luego sigue el legisigno. El legisigno es aquel que hace referencia a leyes. ¿Cómo que leyes? Algo que ya está precisamente establecido, ¿no? Por ejemplo, no sé, una ley de sonido, una ley de gravedad, ¿no? Una ley humana, ¿no? Por ejemplo, la representación de una lapidación de una mujer musulmana, etcétera. Luego nos seguimos ahí, entonces ya vamos a ir a poner todos estos signos, ¿no? Que están en nuestra obra. Después nos vamos a la siguiente triada, que la siguiente triada tiene que ver con un nivel de objeto, es decir, iconos no, perdón, es decir, signos que se relacionen con objetos. El primero que tenemos es icono.
El icono es un signo que se relaciona con el objeto porque está relacionado con él, ¿no? Por ejemplo, cámara, fotografía. Piedra, cincel. Piedra, pala. Es decir, aquellos que se relacionan entre sí, ¿no? Objeto, trabajo, ¿no? Por ejemplo, puede ser birrete, estudiante, ¿no? Luego nos seguimos con el símbolo. El símbolo es un signo que se relaciona con el objeto por una convención, es decir, que esté socialmente aceptado. Por ejemplo, la bandera de México. A todos los mexicanos vamos a saber que esa es nuestra bandera. Y no solo los mexicanos, sino también algún extranjero que haya tenido contacto con ella. Eh, Puede ser un himno nacional, puede ser un hola, ¿no? Para nosotros un convencionalismo es nuestro saludo. Nos podemos saludar de beso. Pero por ejemplo tú vas a Japón y en Japón no te puedes saludar de beso, no te tienes que saludar por referencia. Eso es según la sociedad y ese es el símbolo, ¿no? Signos relacionados con convencionalismos sociales. Y el último es el índice. El índice eh, son aquellos signos que se relacionan con el objeto en términos de casualidad, ¿no? Es decir, la causa. Es decir, un reloj, ¿cuál es la causa del reloj? De medir el tiempo. ¿Cuál es no sé, si ves un personaje vomitando, puede ser embriaguez o puede ser enfermedad, ¿no? La causa de. Entonces van a unir la razón. Y por último, la más feita es esta. Rema, 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 rema tu bote. Decisigno y argumento. Esta es un poquito más complicada, ¿no? Esta última triada, porque esta está relacionada con el codificador y decodificador, el interpretante y el intérprete, el quien dice y quien lo recibe, ¿no? El primero tenemos el rema, 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 rema tu bote. El rema es el signo que se representa para el interpretante como una posibilidad, es decir, el concepto que se le da, ¿no? ¿Cómo que el concepto que se le da? Aquí, por ejemplo, entran ya los simbolismos de los colores. No es que el blanco significa paz, no es que el rosa es amor, no, pero el rojo es amor carnal, no, pero el negro es muerte, ¿no? Es el concepto que cada intérprete le da. Luego tenemos el decisigno. El decisigno es el signo que representa para el interpretante como un hecho. Aquí volvemos una vez más, ¿cómo decirlo? Con la construcción social, ¿no? Es que esto significa, no sé, hay una frase muy mexicana que es cuando el tecolote canta, el indio muere. Entonces si tú ves un pintor mexicano dibujando un tecolote, es decir, un búho o una lechuza, generalmente está relacionado con la muerte, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo que damos como un hecho, porque ya lo conocemos la mayoría de la sociedad, ¿no? Entonces tú ya lo conoces, ya lo das por hecho. Es esto por esto, ¿no? Otro ejemplo puede ser que les gusta otro convencionalismo. No sé, una festividad, ¿no? Tú ves un globo y tú asocias el globo con fiesta. Entonces dices, ah, esto significa fiesta porque es un globo de fiesta. Eh, bueno, luego por último terminamos con el argumento. ¿Cuál es nuestro argumento? El argumento es el signo que se presenta como una razón. Aquí viene un poquito más ambiguo, ¿no? Porque buscamos las razones de ser. Por ejemplo, puede ser, bueno, la razón de que sea blanco
es porque representa la paz. Bueno, ¿cómo sabes que no está representando espiritualidad? Bueno, no tiene elementos religiosos, ¿no? Entonces no estamos hablando de espíritus, no estamos hablando de metafísica, estamos hablando de tranquilidad. Entonces ya es como la razón, ¿no? Como nuestra función pragmática que estamos acostumbrados a hacer. Vamos a continuación a hacer estas tres triadas. Chan, chan, chan. Para esta ocasión escogí una pintura que me gusta mucho, que es La libertad guiando al pueblo, de Lacroix. Entonces vamos a buscar la razón, ¿no? Vamos a buscar primero cuáles son nuestros cualisignos, ¿no? Entonces empezamos a describir, bueno, es un cualisigno, puede ser guerra, ¿no? Porque estamos hablando de armas, están portando armas, ¿no? Entonces ponemos las armas como un cualisigno, o de muerte. Podemos decir un cualisigno también, ¿no? La vestimenta de este hombre, que trae sombrero de copa, es saco, ¿no? Entonces es una cualidad de dinero. Pero también podemos encontrar otros que están hasta vistiendo, bueno, aquí está un niño, ¿no? Al lado de la libertad. Entonces ese es un cualisigno de edad, entonces es niño. Rico, niño o juventud, mujer, ¿no? Una cualidad de género. Eh, Árabe, ¿no? O en este caso africano del norte, porque trae como un turbantito. Un moro, ¿no? Porque está moreno, etcétera, etcétera. Esas son cualidades. Después nos vamos con insignos, que los insignios, perdón, son realidades físicas existentes. Entonces podemos hablar de ciudad, porque aquí atrás hay una ciudad en llamas, ¿no? Entonces ciudad, ¿no? Podemos hablar de humo, llamas, ¿no? Que está quemando, son cualidades físicas. Llamas, humo, cielo, el cielo como está totalmente nublado, ¿no? Luego nos vamos con el lesisigno, que representa una ley, ¿no? Una ley humana. Entonces, obviamente, es un signo de revolución, de revuelta, de rebelión. ¿Por qué? Porque es una cualidad humana, una ley humana, que cuando no te gusta algo estás obligado a cambiarlo. Por medio de la fuerza, pero cambiado, ¿no? Luego nos vamos con el nivel de objeto, con la segunda triada, que es icono, símbolo e índice. Empecemos con los signos, con los iconos. Los iconos son signos que se relacionan por tener similitud, es decir, que están relacionados, ¿no? Entonces, armas igual a guerra. No hay más. Luego seguimos con el símbolo, que es el signo que se relaciona con el objeto por una convención. Entonces estamos hablando de convencionalismos totalmente aceptados, ¿no? Luego está aquí la bandera francesa, ¿no? Todos conocemos la bandera francesa, ¿no? Y sobre todo aquí también se ve como una iglesia, que es la iglesia de Notre Dame, que es un símbolo parisino muy específico. Luego seguimos con el índice, signo que se relaciona con el objeto en términos de casualidad, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, pobreza al tener la ropa rota, riqueza, ¿no? Al ser un hombre vestido elegantemente. Entonces estamos hablando de riqueza y pobreza enfrentándose, ¿no? Y por último nos vamos con la tercera tríada, rema, decisigno y argumento. Rema, el signo que se presenta como una posibilidad, ¿no? Es la posibilidad del enfrentamiento social entre pobres y ricos para derrumbar a los ricos, para tirar a la burguesía francesa. Ese es nuestro rema. Luego un decisigno. El signo se representa para el interpretante como un hecho, ¿no?
una mujer está guiando la rebelión. Ese es el hecho. Y por último, el signo representa el argumento, que es el signo que representa para el interpretante como una razón. ¿Cuál es la razón? Que hartos de la pobreza hacen una rebelión para enfrentarse a los ricos, sin importar la edad, el género, la posición de clase, simplemente es para quitar del poder a la clase gobernante, ¿no? Por medio de la fuerza, por medio de las armas. Ese es el argumento. Y esa fue nuestra relación triádica. Se dieron cuenta cómo fue evolucionando desde pequeños signos a símbolos cada vez más grandes y un poquito más complicados. Entonces por eso a mí se me hace un poquito más complejo este proceso, ¿no? Bueno chicos, fue un gustazo verlos y tenerlos este semestre. Espero, yo creo que tengo calificaciones el día miércoles, ¿no? Yo creo que el día jueves les tengo calificaciones. Así que el último día de entrega para ustedes sería el miércoles, ¿no? Para que el miércoles yo ya entregue a coordinación las calificaciones. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos los mapas, cuadros o lo que quisieran hacer de la primera y segunda lectura, ¿no? La tercera lectura, mientras la tercera lectura, y los 4 métodos semióticos que me tienen que analizar, ¿no? Que es el lecta de Cristeva, el cuadrado semiótico, el triángulo de Ogden y Richards y esta triada de Peirce. 4 métodos semióticos y 3 lecturas. Bueno, eso sería lo único que yo revisaría por mi parte. Fue un gusto tenerlos y les envío muchos, muchos saludos, esperando que se encuentren de lo mejor. Saludos.